Cordial saludo, estimados aprendices de la formación, recibo y despacho de objetos. Reciban todos ustedes en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a la cual pertenezco y ustedes se encuentran matriculados. A todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta tercera conferencia web relacionada con la temática y actividades a desarrollar en la unidad número 3 del curso Recibo y Despacho de Objetos. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con las siguientes fichas: 2574-515 y 2574-416. Nuevamente recordarles, mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes el acompañamiento en el correspondiente curso Recibo y Despacho de Objetos. Pero para llevar a cabo la siguiente conferencia web, tenemos preparada la siguiente agenda u orden del día. El primer punto, el saludo de bienvenida. El tercer punto es el objetivo de esta sesión. El tercer punto hablaremos sobre el tema central. El cuarto punto sobre las orientaciones de las actividades sistemáticas de la unidad número 3. El quinto haremos la interacción en territorio. El sexto punto haremos las orientaciones generales a tener en cuenta. Y como último punto, que es el cierre de espacios de conclusiones y preguntas. Recordarles que como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada. Entonces, para hacer un sondeo e iniciar la misma, pues obviamente les recuerdo las reglas en etiqueta, pues simplemente las mismas que siempre hemos utilizado en las conferencias anteriores: la puntualidad, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada, excepto que alguien la quiera habilitar, simplemente para la participación simplemente activamos el micrófono. Antes de iniciar quiero hacer un sondeo previo, si ustedes pueden escuchar de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva al 100%, si me pueden escuchar y visualizar la diapositiva. Sí, señor. Ok, muchas gracias. También recordarles que al final de la sesión les voy a compartir el enlace o el registro de asistencia para, obviamente, esta tercera conferencia web. Recordarles que esta conferencia web no es calificable ni obligatoria, pero sí es importante que usted participe, especialmente cuando tiene dudas al respecto. Entonces, al final de esta conferencia web les estaré compartiendo ese enlace de asistencia para que ustedes se puedan registrar. Entonces, conservando la agenda u orden del día, nuevamente abordamos el primer punto, que es el saludo de bienvenida. Entonces, simplemente recordarles que en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación de recibo y despacho de objetos, a todos ustedes les brindo la más calurosa bienvenida a esta tercera sesión en línea correspondiente a la orientación de la temática y actividades de la unidad número 3. En cuanto al objetivo de la sesión, así como se lo he manifestado ya en las clases anteriores, pues básicamente el objetivo de esta conferencia web es orientarlos a ustedes en cada una de las unidades, para este caso la unidad número 3, y posteriormente haremos el recorrido en la plataforma sobre, obviamente, esas actividades, sobre esos materiales que ustedes deben descargar y obviamente los enlaces a los cuales deben abordar para el desarrollo de esta unidad número 3. Ya para este caso, que es la unidad número 3, así como ustedes pueden observar aquí la flechita de delante, es decir, en cuanto al tema central que nosotros vamos a manejar en esta unidad número 3, el tema central se denomina manejo de evoluciones de mercancía, es decir, ese es el tema central. Y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez ya entreguen sus evidencias y que todas estén aprobadas, pues básicamente ustedes van a saber realizar los procedimientos que garanticen la devolución de los objetos de acuerdo a la promesa de servicio y a las políticas de las organizaciones. Entonces, este es un tema muy importante, lo que es la devolución. Entonces, ese es el tema central y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir en esta unidad número 3. Ahora sí, como ya pueden observar en la parte superior, entramos a las orientaciones relacionadas con las actividades y temáticas de la unidad número 3. Entonces, les recuerdo, pues básicamente el objetivo de la temática de esta unidad número 3 es que ustedes al final van a saber realizar
los procedimientos que garanticen la devolución de los objetos de acuerdo a la promesa de servicio y a las políticas de la organización. Ahora bien, ustedes en la plataforma y en sus correos recibieron esta notificación, es decir, este anuncio que indica que la unidad número 3 inició el día 27 de junio y finaliza el 3 de julio, es decir, este 3 de julio no quiere decir que ya se cierran las evidencias, no, pues las mismas quedan abiertas con fechas tardías para aquellos aprendices que de pronto van un poco atrasados y simplemente lo que le pido es que puedan colocar un poquito de acelerador al proceso porque ya básicamente estamos en la penúltima unidad y obviamente ya lo que restan son pocos días para que ustedes puedan finalizar este curso. Entonces, en ese anuncio se describe, bueno, la fecha y se describen las evidencias que ustedes van a desarrollar. Dentro de esas evidencias hay una que tiene su correspondiente instrucciones aquí donde le estoy marcando con la manito número uno, ahí donde dice aquí, es importante que ustedes descarguen esos instructivos. Hay algunos aprendices que no descargan ese instructivo y me he encontrado con algunas evidencias que me presenten, no tienen nada que ver con lo que se está solicitando y yo gentilmente les coloco la observación para que vuelvan a presentar la evidencia de acuerdo aquí a esas instrucciones y también a las guías de aprendizaje. ¿Dónde van a encontrar la guía de aprendizaje? Aquí, donde está la manito número 2 allá en ese correspondiente anuncio, el cual ya ustedes recibieron copia en sus correos como tal. Entonces, básicamente, la metodología es lo mismo, es decir, para ustedes desarrollar de manera satisfactoria la unidad número 3 pues básicamente el primer documento que ustedes deben descargar es la guía de aprendizaje y dentro de esa guía de aprendizaje, en el momento que ustedes la descarguen, lo primero que van a encontrar es una reflexión inicial, es decir, reflexión inicial que conduce a unas preguntas que ustedes se deben hacer muy internamente, más esas preguntas ustedes no las deben presentar en un documento, ¿no? Esto es simplemente encaminarlo a ustedes, motivarlos para que tengan más o menos una apreciación a que hace referencia a la temática de la unidad número 3 por ejemplo. Dentro de esos interrogantes van a encontrar cuáles consideran que son las causas más predominantes de quejas y reclamos, es decir, las quejas y reclamos van conducentes a, ¿qué? A ese tema central que vamos a ver en la unidad número 3 que son el proceso de la devolución. Entonces, esos interrogantes, pues obviamente usted no me los debe presentar en ningún documento porque no es una actividad calificable, es simplemente para que usted se haga ese autodiagnóstico de esas preguntas y simplemente para encaminarlo a la temática como tal. Entonces, este es el documento, el primer documento que ustedes deben descargar, que es la guía de aprendizaje, simplemente los mismos pasos. ¿Por qué es importante descargar este documento? Porque les permite a ustedes qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes esas evidencias, es decir, los correspondientes documentos, porque cada uno tiene su respectivo enlace. Y miren que a mano derecha están los pasos, básicamente el mismo proceso que hemos ejecutado en la unidad uno 2 ahora lo vamos a ejecutar en la 3. Ustedes simplemente se dirigen a la carpeta contenido del curso, luego van a encontrar una subcarpeta que dice proyecto y por último van a encontrar una subcarpeta que dice actividad 3 y en esa carpeta de actividad 3 ustedes básicamente van a encontrar esa de aprendizaje, perdón. Hago una pregunta. Ustedes sí pueden visualizar las diapositivas y si me escuchan de manera correcta. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, avanzando, ya una vez ustedes descargaron esa guía de aprendizaje, ¿qué sigue? ¿Cuál es el conducto a seguir? La segunda opción es que ustedes descarguen los materiales formativos y los materiales de apoyo, básicamente en los mismos pasos, es decir, miren que a mano izquierda se lo estoy indicando con el cursor. Ustedes se van a la carpeta de contenido del curso, aquí donde está la manito número uno, luego se van a dirigir de manera directa a la subcarpeta que dice actividad 3 y dentro de esta subcarpeta ahí se encuentra tanto la guía como los materiales que necesitan ustedes para el desarrollo de esta unidad número 3. Entonces básicamente le damos clic a esa subcarpeta aquí donde está la manito número 2 y ustedes van a encontrar otra subcarpeta que dice material de formación y apoyo 3, es decir, unidad 3. Entonces, básicamente aquí, donde encuentra la manito con el número 3, le dan clic y al darle clic van a encontrar el enlace del material formativo, que donde lo van a encontrar, miren acá, van a encontrar un pantallazo así como se lo muestro aquí, donde está la manito número 4, donde ustedes pueden ver el material de manera interactiva, pero también lo pueden descargar
en formato PDF. Entonces la opción más lógica es el PDF para que usted le pueda quedar ese material a futuro. Entonces, ¿cuál es el material principal o el material formativo que hace parte de este tema central de la unidad número 3? Se denomina estructura y manejo de evoluciones de mercancía. Ese es el material formativo. Y como materiales complementarios en esa misma carpeta de materiales de formación y de apoyo, ustedes van a encontrar un enlace que dice materiales de apoyo. Miren que en la parte inferior, aquí donde le indico con la manito número 5, ustedes van a encontrar varios materiales de apoyo, como entre ellos manual de devolución y retiro de mercancías, directrices para el tratamiento de quejas en organizaciones, estructuración de un proceso de devolución para una empresa, que lo van a encontrar, una empresa que se encuentra en Jumbo. Entonces, esos son materiales complementarios, materiales de apoyo que los van ustedes básicamente a complementar para que ustedes puedan desarrollar su evidencia. Entonces, una vez ya usted descargó la guía de aprendizaje, descargó el material formativo y material de apoyo, ahora sí viene el desarrollo o la resolución de cuáles son las evidencias calificables que usted debe desarrollar en la unidad número 3. Entonces, básicamente, miren que aquí lo pueden ustedes ver. La evidencia número 1 es una prueba de conocimiento denominada trámites de devolución, y ese trámite de devolución hace referencia a ese material formativo que ahorita les había mencionado, que es la estructura de las devoluciones de mercancía u objetos. Y también deben desarrollar una evidencia número 2 que es obviamente calificable, que es una presentación prácticamente en PowerPoint, o también puede ser en Prezi, en fin, ustedes escogen la herramienta, denominada diseño de un procedimiento de devoluciones, y esa evidencia número 2 tiene un instructivo. Miren que aquí, donde está la palabra que usted lo va a encontrar allá, en el anuncio donde yo ahorita se los indiqué. Entonces, ahora vamos a verificar a grosso modo cada una de ellas, pero aplicamos la misma metodología. Es decir, antes de explicar cómo van a desarrollar ustedes esas evidencias, la 1 y la 2, pues obviamente es importante tener claros ciertos conceptos con la temática de la unidad número 13. Es decir, para este caso yo les doy a ustedes un abreboca sobre esa temática, pero por cuestiones de tiempo, pues está la autoformación donde ya ustedes leen el material de manera general. Yo simplemente aquí les doy unos tips, un abreboca sobre esa temática, y así ya ustedes se encargan de leer el material más de manera general, y yo simplemente le abordo el inicio de esa temática. Entonces, como les venía hablando desde la segunda o tercera diapositiva, pues básicamente les comentaba que el tema central de esta unidad número 3 se denomina manejo de evoluciones de mercancía o objeto, es decir, objeto es lo mismo que mercancía. Entonces, ese es el tema central, es decir, en qué va direccionado a la devolución, es decir, hay devoluciones de doble vía, que ahorita lo vamos a ver. Una cosa es cuando usted, como usuario, como cliente, devuelve un producto porque se encuentra en estado desperfecto, usted lo devuelve, pero también hay otra devolución cuando es lo contrario, es decir, usted como empresario le devuelven una mercancía porque esa mercancía que usted proporcionó no cumplió con las expectativas. Entonces, hay dos vías de devolución, entonces eso lo vamos a ver ahorita con más calma y ustedes lo van a leer con mayor claridad y de manera más general. Entonces, entrando un poco a la temática, es importante que entremos al concepto, lo que es las devoluciones. Es decir, pues ya básicamente ustedes saben a qué hace referencia la devolución, pero no está de más en términos sencillos. Cuando nosotros hablamos de devolución, prácticamente ese es acto de regresar una mercancía adquirida a su vendedor. Es decir, usted adquirió un computador, un celular, digamos, una calculadora. Pues esa calculadora, en el momento de usted recibirla, no cumplió con las expectativas porque vino averiada, vino dañada, vino con un desperfecto. Entonces, ahí ustedes tienen como cliente o usuario, obviamente tienen la facultad para regresar a esa mercancía, porque obviamente no llegó en las condiciones. Entonces, ahí es cuando nosotros entra esa temática que es la devolución. Entonces, básicamente, esto demanda qué, es decir, esa devolución que demanda
demanda el cambio o el reintegro de un nuevo producto o en su defecto el monto pagado por esa mercancía, por ese producto que usted adquirió. Es decir, en otras palabras, la devolución ocurre cuando un consumidor, en el caso digamos nosotros que compramos un celular, una calculadora, como yo les decía a ustedes, retorna un producto a quien originalmente se lo vendió. Es decir, a mí me lo vendió la empresa X, yo le devuelvo ese producto a la empresa X porque ese producto no cumplió con las expectativas de acuerdo a lo que yo lo solicité. Entonces, para ello, en algunas, de acuerdo a las políticas de las empresas, devuelven otro producto nuevo o a su efecto el dinero como tal. Entonces, para este caso, el producto exige un reembolso del dinero que pagó por la compra de ese producto, de esa mercancía o en su defecto o un nuevo producto. Entonces, ese de acuerdo a las políticas que establezcan o los protocolos de devolución que establezcan las organizaciones, porque en algunas organizaciones a usted le pueden devolver el dinero, pero también le pueden dar un nuevo producto, siempre y cuando esté establecido en el protocolo. Entonces, ya de pronto yándonos un poco a la parte histórica, como yo les decía, desde la primera y segunda unidad, hay, hay un aprendiz que me tiene el micrófono activo, le agradezco que lo desactive. ¿Sí? José tiene el micrófono activo, José Gordón. Ok, muchas gracias. Entonces, le comentaba, ya entrando un poco en la historia, así como veníamos en la parte etimológica de dónde procede el recibo y despacho, es decir, si nos vamos nosotros a esa época primitiva y si abordamos un poco la temática de la evolución, pues en aquel entonces, en esa época primitiva, existía ese intercambio entre un producto y otro, es decir, similares, pero si ese producto, digamos, aquí como ustedes pueden ver la imagen donde el primer hombre le da un conejo a cambio de un pez, pues básicamente a veces cuando ese animal de pronto podía ser adquirido y ya estaba en estado de composición, pues obviamente ellos no hacían ese, digamos, ese proceso de entrega que tú me das, yo te doy, pero cuando por alguna circunstancia ese producto que usted entregó, en el caso del pez, estaba en estado de composición, pues obviamente llegaba a un arreglo para que obviamente ustedes le pudieran dar ese producto. Entonces, desde allá, pues, obviamente desde esos orígenes de la época primitiva, ya se hablaba, no se hablaba de manera literal la palabra devolución, pero sí existían las devoluciones en esos procesos como tal. Es decir, usted al momento de hacer un intercambio, esa persona que recibía ese producto, y si usted al recibir ese producto no cumplía con sus expectativas, pues básicamente hablaba con la persona que había negociado, mira, yo recibí de ti este producto, pues obviamente está en estado de descomposición, hablando de, digamos, de productos perecederos. Entonces, ellos hacen ese intercambio y obviamente cambian el producto. Entonces, se partía de allá, de aquella época primitiva, y ya para estos entonces, ya en nuestra época como tal, pues básicamente a medida que fue avanzando las nuevas tecnologías de la comunicación, pues obviamente se fue perfeccionando ese concepto como tal. Entonces, un concepto básico que ustedes van a encontrar allá en el material de estudio relacionado con, ¿qué? Con la devolución, pues básicamente las devoluciones son el proceso, así como se lo decía yo ahorita, son el proceso por lo cual una mercancía que no cumple con las especificaciones solicitadas por el cliente debe ser regresada, es decir, regresada para que usted realmente le den un nuevo producto o en su defecto el dinero como tal. Entonces, siempre van a haber unas causas por las cuales usted devuelve o a usted le devuelven un producto, es decir, mirándolo desde el punto de vista usted como cliente, pero usted también como empresario. Entonces, hay unas causas en las cuales se generan las devoluciones. Entonces, dentro de ellas, usted va a encontrar varias, pero hay muchas, muchas muy importantes, como por ejemplo, ¿por qué se devuelve una mercancía? Hombre, porque a veces hay unidades faltantes, es decir, usted pudo pedir 3 docenas de zapatos y resulta y pasa que cuando fue a contar los zapatos hubo un par que llegó incompleto, entonces por unidades faltantes usted puede realizar el procedimiento de una causa de devolución. La referencia del producto no solicitado, es decir, usted pidió un producto con referencia, digamos, para fecha de vencimiento al 2025. Resulta y pasa que usted recibe la mercancía y la mercancía tiene fecha de expiración o vencimiento de esa mercancía en 2023, entonces no está cumpliendo con esa referencia que usted pidió. También es un proceso, una causa de devolución. No llega a tiempo requerido, es decir,
Hay mercancías que, por ejemplo, usted presenta una promoción en la empresa como tal y va a entregar, digamos, a la fecha, el día 25 va a entregar una promoción, pero para hacer esa promoción como tal, usted el día 25 va a promocionar ese producto para, digamos, por la compra de dos productos, usted se puede llevar tres. ¿Qué pasa? Que usted hizo la solicitud de esa mercancía que necesitaba y no llegó a tiempo. Entonces, por el simple hecho de no llegar a tiempo, digamos, en la fecha ese 25 que usted solicitó, esa mercancía usted no la puede recibir porque ya obviamente no cumplió con el tiempo o el pacto que habían establecido entre la empresa y usted. Pedido vencido, pues básicamente lo mismo que le decía ahorita, por empaque defectuoso, es decir, usted sabe que cuando transportan las mercancías, a veces por de acuerdo al transporte, digamos, en vehículos o en barcos, a veces de pronto por las cuestiones del camino hay muchas mercancías que se deterioran y cuando el cliente las recibe de manera defectuosa y eso es una causal de devolución de la mercancía. También, pues, obviamente, las averías o daños de esa mercancía a raíz del transporte como tal. Entonces, pues básicamente ustedes van a encontrar muchos tipos de devoluciones existentes y yo los invito a que los puedan leer. Dentro de esos tipos de devoluciones existentes están las devoluciones a proveedores, a tiendas, a consumidor y a clientes como tal, que prácticamente está resumido en lo que yo les dije ahorita. Obviamente está el consumidor, digamos, básico, pero están los grandes proveedores, es decir, esos proveedores que, valga la redundancia, le proveen mercancía o materia prima a las empresas. ¿Y qué pasa? Que a veces esas mercancías, esa materia prima llegan en un mal estado, entonces la empresa tiene que devolver eso. Entonces, hay de diferentes tipos de evoluciones existentes. Entonces, para ello, cuando nosotros hablamos de la estructura y el manejo de las mercancía, hay unos trámites, es decir, usted no va a devolver un producto y decir, aquí está el producto y me devuelven la plata, no, eso tiene un procedimiento, tiene una documentación, tiene unos plazos como tal y obviamente usted como cliente, usuario o dueño de una empresa, usted debe acatar lo que es el protocolo, es decir, el protocolo de cómo se hace una devolución. Entonces, dentro del material usted va a encontrar ese procedimiento, cuál es la documentación, el alistamiento que se debe tener, es decir, para devolver ese producto y obviamente para recibir esa devolución, porque una cosa es recibir una devolución y otra cosa es despachar una devolución que básicamente va direccionada a, si usted, digamos, recibió el mismo ejemplo de los celulares, un celular o un computador deteriorado, pues obviamente usted lo devuelve. Usted lo devuelve a una empresa donde usted lo adquirió, entonces la empresa recibe esa devolución. Ese es el proceso común de recibo de devolución, pero también hay el despacho de devolución, es decir, hombre, el cliente X entregó este computador porque le llegó averiado, entonces yo recibo ese computador, hago el trámite, hago los procedimientos, hago la documentación necesaria, pero también cuando ya yo formalizo esa devolución, entonces viene lo contrario, es decir, yo voy a despachar, obviamente, eh, para entregarle al cliente el producto, obviamente un producto nuevo o simplemente entregarle su dinero como tal. Entonces, para ello de antesala cuando surge una devolución. Por eso existen los canales de atención al cliente en las empresas, que es un canal muy importante. ¿Para qué? Para que se puedan recesionar esas devoluciones y luego viene el trámite o el manejo que allá de esas oficinas de atención al cliente reciben esas quejas y reclamos y dentro de esas quejas y reclamos están las devoluciones como tal. Entonces, básicamente, ¿qué hace referencia ese canal de atención al cliente o en cuanto al manejo de reclamos? Pues básicamente el manejo de quejas y reclamos exige a las organizaciones contar con un personal idóneo, es decir, una persona que esté preparada en el momento que llegue el cliente a, obviamente, hacer uso de esa devolución de ese producto que recibió de manera inconsistente o que realmente no cumplía con sus expectativas como tal. Ahora, existe una política de devolución de productos, es decir, así como se lo venía yo planteando, pues las empresas u organizaciones manejan una política, es decir, las empresas como tal deben establecer siempre unas normas, unos protocolos para esa devolución. Es decir, cuando usted quiere un producto es importante que usted verifique cómo es el proceso de devolución, porque usted ve el producto,
novedoso y de atractivo, pero ¿qué pasa? Que cuando lo recibe es totalmente diferente cuando usted lo adquirió. Entonces, cuando uno va a adquirir un producto, así sea de manera virtual, es importante leer cómo es el proceso de evolución, porque es posible que hay productos que tengan un mínimo detalle y hay una cláusula que dice que esos productos no entran dentro de las políticas de evolución, porque simplemente son productos que se han rebajado, digamos, un precio que valía, por así decirlo, 500.000 pesos, entonces se baja a 100.000 y esos productos, como tienen un pequeño detalle, no reciben devolución. Entonces, por eso es que le piden al cliente que verifique bien el producto en el momento de adquirirlo. Entonces, las empresas deben tener esas políticas de evolución porque el cliente como tal tiene derecho del mismo de saber de cuáles son esas políticas. Es decir, esas políticas son protocolos que establecen las organizaciones para que cuando se dé en su momento de la devolución, el cliente sepa qué hacer en el mismo. Ahora bien, en esas políticas de evolución, pues obviamente existe un proceso, es un proceso que se debe desarrollar para qué, para que se pueda dar de manera efectiva esa devolución. Entonces, dentro de ese proceso de evolución de productos se deben estipular ciertos aspectos muy importantes que se deben tener presentes entre ellos. La empresa debe definir los plazos de evolución del producto, es decir, hay productos que usted tiene 30 días para hacer la devolución cuando lo encuentre, digamos, averiado. Una vez pasado, digamos, del primero al 30, ya al día 31 ya usted pierde la garantía. Segundo, definir el proceso de evolución del producto, es decir, cómo hacer ese proceso, es decir, yo tengo que entablar digamos, ante el canal de atención al cliente, luego radicar la devolución y posteriormente ahí comienza el trámite. Tercero, ofrecer toda información relativa a los gastos de envío y quién debe pagarlo en cada caso. Es decir, aquí se debe establecer que cuando, digamos, el producto, por así decirlo, hay que devolverlo, ¿quién paga el envío de esos gastos? Es decir, obviamente en muchas oportunidades el usuario no tiene culpa de recibir un producto que no era, entonces en este caso, la empresa tiene que pagar el gasto de envío, a veces sucede lo contrario. Definir la responsabilidad tanto del fabricante como del vendedor, es decir, quién es el responsable cuando el producto presenta, digamos, esas condiciones no estipuladas o que presentan no conformidad de acuerdo al cliente. Entonces, hay que definir quién es el responsable como tal, porque una vez ya definido el responsable, obviamente ahí también van esos valores, esas variables, como por ejemplo el gasto de envío, quién lo paga. Redactar la política de evolución del producto de tal forma que sea comprensible y accesible a todo el mundo y en especial a los clientes. Es decir, las empresas deben redactar esas políticas de evolución. Es decir, toda empresa que genere, fabrique o produzca, digamos, esos productos como tal, deben redactar esas políticas para que quede bien, totalmente clara. Y por último, pues básicamente, miren, que se conserva el mismo proceso, es decir, el proceso de evolución del objeto es lo mismo que hemos hablado en las dos primeras unidades, es decir, cómo se da ese proceso de evolución. Es decir, cuando la empresa le entrega un producto que realmente no cumplió con las expectativas, pues básicamente llega el vehículo al muelle, ese muelle es recibido, obviamente, por el almacenista, recibe esa devolución, luego la dirige al almacén, ahí en almacén se hace todo el protocolo, si se cambia o se establece el reembolso de dinero y si es cambio obviamente del producto, pues obviamente en aquel almacén se hace ese procedimiento y luego se expide el producto y se vuelve a entregar nuevamente ¿a qué? A ese consumidor o a ese usuario como tal. Entonces, básicamente así como se recibió esa devolución, también está lo contrario, es decir, cuando la empresa recibe mercancía para producir, valga la redundancia, productos, pues obviamente ella también puede hacer ese proceso de devolver esa mercancía, es decir, recibió la mercancía, pero en el momento de destapar, digamos, todas esas cajas, se dio cuenta que vinieron muchas copas, digamos, partidas, por así decirlo, muchos cristales, entonces la empresa debe hacer ese proceso de evolución, de devolverle al proveedor toda esa mercancía, porque la mercancía llegó en estado, pues en algunos de descomposición, en otros en casos de averiado, y también se hace el protocolo para qué, para que ese proveedor vuelva a suministrar a la empresa el producto en las condiciones como lo solicitó la empresa. Entonces, ahí está de una manera gráfica la devolución de mercancía, pues básicamente la devolución de mercancía se utiliza para gestionar productos que el cliente ha devuelto por una reclamación que lo hace a través de, ¿qué? De la oficina de
atención al cliente como tal. Entonces, ese es un abrebocas de la temática para que ustedes sepan lo que es el aspecto o lo que nosotros comúnmente conocemos como las devoluciones. Entonces, ahora sí, vamos al desarrollo de las evidencias, que van direccionadas a qué? A esa temática que les dije, que se denomina devolución. Entonces, primera evidencia, como ya les dije anteriormente, se denomina prueba de conocimiento, trámite de devolución. ¿Me regalan unos segundos? Ok, listo. Entonces, les voy a explicar las dos evidencias calificables. Entonces, ahora sí, verifiquemos a grosso modo cómo resolver esas evidencias propuestas que en la guía de aprendizaje número 3 para que ustedes lo tengan presente. Entonces, la primera evidencia que es calificable que van a desarrollar se denomina prueba, conocimiento, trámite de evaluación. Es decir, es una evaluación así como ya ustedes han venido desarrollando evaluaciones en la unidad 1 o 2. Así también y lo mismo, pues básicamente acá lo que conduce es que ustedes de antemano deben leer de manera general el material formativo. ¿Cuál es el material formativo? Este que les estoy yo indicando aquí, que se llama estructura y manejo de evolución de mercancía. Es decir, de aquí de este material, básicamente le va a salir a ustedes más del 90% de las preguntas que van y están asociadas a esa prueba de conocimiento como tal. Y básicamente existen dos anotaciones que son las que hemos venido aplicando y es que la prueba tiene varios intentos, es decir, usted la puede desarrollar en uno, en dos, en tres, pues a mí básicamente lo que me interesa es que ustedes adquieran el conocimiento, así como en su momento lo manifestaba Francis Bacon. Y también es importante que usted tenga presente esto, por favor. Ya me he dado cuenta, no todo, pero sí algunos aprendices que desarrollan la evaluación y la dejan como no aprobada. Es decir, un aprendiz que deja la evaluación no aprobada, ¿qué quiere decir? Que no observó la grabación donde el instructor expresó que esa evaluación tiene varios intentos. Entonces, obviamente, ¿qué consecuencias trae eso? Que usted pudo haber presentado el trabajo, pero si la evaluación no está aprobada, quiere decir que usted todavía aún no ha aprobado la unidad número 3. Entonces, algunos, de pronto es posible que los que se encuentren en sala, de pronto en su momento hayan recibido alguna notificación, un mensaje en la unidad 1, 2, que usted se encuentre en la lista de esos aprendices que aún no han aprobado la unidad 1, 2. Si usted ha recibido esa notificación, quiere decir que de pronto usted, digamos, es posible que la evaluación la tenga como no aprobada o quizás de pronto no ha resuelto nada. Entonces, para que usted lo tengan presente y esa evaluación se puede reactivar, es decir, para que usted en el momento del desarrollo y finalice la misma y se encuentre en D, usted tiene la opción de reactivar la misma y ya yo les he explicado los pasos, es decir, ¿cuáles son los pasos? Básicamente los mismos que hemos desarrollado en las evaluaciones anteriores. Simplemente ustedes se dirigen a la carpeta contenido del curso, luego a la subcarpeta que dice actividad 3 y dentro de esa subcarpeta aquí donde está la manito número 1, usted le da clic y van a encontrar otra carpeta, otra subcarpeta que se denomina prueba de conocimiento. Dentro de esta subcarpeta van a encontrar un enlace al cual ustedes le dan clic y al darle usted clic, miren que nos desplazamos acá en la parte inferior, allá en la plataforma, ustedes van a encontrar esta barrita que dice ver evaluación, aquí donde está la manito número 3, y se les va a reflejar, se les va a visualizar este pantallazo, donde ustedes encuentran el rótulo que dice presentación, preguntas y finalizar, simplemente se dirigen a preguntas, aquí donde está la manito número 4, luego escogen la opción de la primera pregunta, le dan clic, automáticamente ahí se le generan las preguntas hasta que usted llegue hasta la última. Cuando ya usted llegue a la última, la respondió, usted simplemente le da aquí donde dice finalizar y ahí puede usted ver si realmente la aprobó o la desaprobó. Entonces, si en dado caso que usted la haya desaprobado, es decir, que usted haya sacado de 0 a 69 puntos, es importante que la vuelva a resolver hasta que usted la pueda aprobar. Digamos, si ya la plataforma no le permitió más intentos, usted solicíteme por medio del foro de dudas e inquietudes que quiere que yo le habilite otro intento, yo con muchísimo gusto le puedo habilitar. Entonces, si usted al verificar que la tienen de cuál es el procedimiento para reactivar esa evaluación, pues básicamente haga los mismos pasos. Me voy a contenido del curso, actividad 3 prueba de conocimiento, le doy clic, es decir, los mismos pasos y automáticamente se reactiva esa evaluación donde es posible que le salga un mensaje que básicamente es como un borrón y cuenta nueva, es decir, que lo que usted obtuvo prácticamente se borra y vuelve usted a reiniciar ese proceso hasta que ya usted logre obtener esa A de aprobado. Entonces,
En estos momentos ya ustedes estarían resolviendo esa primera evidencia calificable de hacer referencia al trámite de devolución. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esa primera evidencia calificable? ¿Es claro el mensaje? Es claro. Ok, muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto. Y el segundo punto, pues básicamente aquí hace referencia que usted debe elaborar una presentación denominada diseño de procedimiento de evolución. Entonces, ustedes cuando vayan a verificar la guía de aprendizaje, inicialmente dice que ustedes deben leer los materiales formativos y de apoyo y que una vez ya ustedes hayan realizado la lectura de los mismos, ustedes deben ejecutar o deben elaborar una presentación. Por lo general, las presentaciones, la herramienta ofimática de que más acorde a la misma es PowerPoint, más sin embargo hay muchos que la presentan en Prexi, otros en Word, en fin. Pues básicamente esta presentación en PowerPoint les permite a ustedes hacerla de manera gráfica, de manera innovadora, es decir, adaptándole figuras, imágenes. Entonces, una vez ya usted leyó la guía de aprendizaje y las instrucciones como tal, pues las instrucciones dicen que usted debe desarrollar lo siguiente, es decir, primer punto, aquí hay 2, 4, 6 puntos, va a desarrollar 6 puntos. Aquí dice, describa uno de los productos que se producen en el almacén en el lugar donde usted trabaja. Entonces, aquí hay dos opciones. Una, es posible que usted trabajando y en su empresa elaboren un producto. Entonces, para el caso de esos aprendices que elaboran en X o Y empresa y en esa empresa elaboran, digamos, cuadernos, entonces él puede trabajar con ese producto. Bueno, el producto que yo voy a trabajar se llama cuadernos marca XP, un ejemplo. Entonces, ese es para el caso de los aprendices que de pronto elaboran y en su empresa elaboran un producto. Pueden elaborar 2, 3, 4 productos, pero usted va a escoger uno solo. Ahora, para el caso de los aprendices que no se encuentren elaborando, mire lo que dice la guía y lo que dice las instrucciones. En caso de que usted no se encuentre elaborando, puede escoger un producto del comercio, es decir, de la canasta familiar o de algún producto tecnológico y por medio de consultas y videos de la web, ese que puede consultar en la web en internet, realice la descripción de ese producto. Entonces, bueno, el producto que yo escogí para el agua, porque como no estoy laborando, son calculadoras. Entonces, ya usted investigaba, bueno, ¿qué empresa elabora calculadora? La empresa Roman X, un ejemplo. Entonces, ya usted dice, bueno, el producto que escogí, para el caso de los que no laboren, es la calculadora XY y esa calculadora la produce la empresa Romanos X. Entonces, ya aquí usted de antemano está haciendo alusión y descripción y elaborando el primer punto, es decir, describió el producto, es decir, ya escogió usted el producto y sobre ese producto es que usted va a trabajar en lo que hace referencia a el procedimiento de evolución. Entonces ya escogió el producto, listo, el producto mío se llama XY, listo, lo describió. Ahora viene el segundo punto. Elabore un listado sobre las características físicas y técnicas del producto. Es decir, así como ustedes en la unidad número 1, 2, hablan del producto, acá también hay que describir cuáles son las características de este producto. Es decir, este producto que escogí tiene como referencia o características físicas y usted lo describe. Es decir, va a encontrar información tanto en internet como en la empresa donde usted labora. Entonces, usted describe cuáles son las características físicas y técnicas del producto físicas en cuanto al empaque, el embalaje y ya las características técnicas, si de pronto en cuanto a peso, en cuanto a color, en fin. Entonces ya usted está dando respuesta al segundo punto, es decir, ya usted elaboró un listado de esas características físicas y técnicas del producto. Entonces, un ejemplo, usted se va a describir un ejemplo si usted sea el producto. Mi nombre es Erika Peña y mis características son las siguientes: ojos marrones, con textura delgada, estatura pequeña. Entonces, así también usted va a elaborar las características de ese producto, obviamente de un producto, este en el caso práctico, que se está colocando como si fuera una persona. Entonces, ya usted aquí está dando respuesta al segundo punto. Luego, nos vamos al tercer punto. Identifique las posibles causas de devolución de productos. Es decir, hay múltiples causas de devolución de productos de diferentes ámbitos. Es decir,
Hay protocolos que dicen que ese producto que usted escogió, pues obviamente tiene unas causas para devolverlo, que yo inclusive ahorita se los planteé o se los detallé de una manera muy concisa en las láminas o en las diapositivas anteriores. E inclusive ustedes en el material de estudio formativo van a encontrar cuáles son esas posibles causas. Entonces usted verifica el material, bueno, listo, yo escogí calculadoras. Entonces, si esa calculadora al momento de yo venderla, ¿cuál es la posible causa que me la puedan devolver el usuario? Bueno, porque llegó averiada, porque no cumplió con las expectativas, porque la referencia no era la más adecuada. En fin, ya usted ahí identifica, obviamente va a encontrar usted un cúmulo, allá en el material va a encontrar usted un cúmulo de posibles causas y usted escoge las que más o menos son acordes a ese producto que usted escogió. Alguien creo que alzó la mano aquí. Verifiquemos, creo que alguien alzó la mano, me estaba pidiendo la palabra. Ok, listo. Entonces pensé que estaban alzando la mano. Entonces ya usted identificó esas posibles causas, que hay muchas. Usted va a encontrar en material muchas. Puede encontrar 10, 15, 20, pero usted puede coger una 5, una 10, la que usted crea conveniente que se direccionen a ese producto que usted cogió. Digamos, usted cogió portátil, entonces busque allá en el material cuáles son esas posibles causas por las cuales a usted le pueden devolver ese portátil, siendo desde el punto de vista de empresario. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto es elabore un listado con los aspectos que deben tenerse en cuenta para dar respuesta a los clientes en el momento de una reclamación. Es decir, como empresa, usted, al escoger ese producto, la empresa debe tener un procedimiento, cómo le da respuesta al cliente cuando el cliente se acerca a la empresa. Mire, yo adquirí este computador, pero este computador pues obviamente no cumplió con mis expectativas. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que debe tener la empresa o protocolo o procedimientos para hacer una reclamación el debido cliente? Entonces, el cliente se dirige a la empresa o tiene una página web, entonces radica la solicitud o el PQR, la petición, queja o reclamo y detalla el porqué. Entonces, usted va a elaborar ese listado. ¿Cuáles son esos aspectos que deben tener en cuenta las empresas en el momento que el cliente haga una reclamación? Entonces, es posible que usted en el material encuentre esos procesos y si no lo llegase a encontrar, usted puede investigar y puede colocar esa bibliografía donde usted consultó eso. Entonces, ya usted elaboró ese listado, cuáles son esos aspectos a tener en cuenta cuando surjan esas reclamaciones de ese producto. Entonces, ya usted está dando respuesta a esa cuarta pregunta. Viene la quinta, elabora el procedimiento que se debe tener en cuenta en caso de que se deba despachar una devolución y otra para recibir las devoluciones teniendo en cuenta las políticas generales de la organización. Y eso se lo decía yo al principio, es decir, miren que aquí se dan las dos direcciones, es decir, miren, elabora un procedimiento que se debe tener en cuenta que se debe tener en cuenta o en el caso que se deba despachar una devolución, es decir, cuando se despacha una devolución es porque la empresa está despachando obviamente una mercancía que no llegó acorde, es decir, se la entregó a la persona o al fabricante, mire, yo recibí esta en la empresa y llegó otro también. Entonces, básicamente es describir cuál es ese procedimiento que se debe realizar para despachar una devolución y viene el caso contrario. Es decir, así como se despacha una devolución, también viene el caso contrario, es cuando se recibe una devolución, es decir, cuando la empresa vendió un producto y ese producto el usuario, el cliente lo devolvió y lo recibe, lo coloca en almacén, hace el procedimiento y luego obviamente hace el protocolo de la entrega de un nuevo producto o del dinero. Entonces, aquí en este caso, ustedes van a trabajar las dos vías, cuando se despacha una devolución y cuando se recibe. Entonces, dentro de esas características, pues puede ser por deterioro, que la mercancía llegó deteriorada, que no cumple con las especificaciones, que el plazo o la fecha de vencimiento ya, valga la redundancia, se venció. Entonces, ustedes en el material formativo se van a ustedes a sustentar cuál es el procedimiento. Si en dado caso que el material sea un poco escaso de información, ustedes pueden consultar fuentes bibliográficas diferentes y describe, bueno, para el caso cuando se despacha una devolución se debe hacer este procedimiento, pero cuando es lo contrario, es decir, cuando se recibe una devolución se debe hacer esto y así dice la política, listo. Entonces, ese sería el quinto punto. Luego viene el último punto que dice, describa
los posibles trámites correspondientes y la documentación utilizada en manejo de reclamaciones. Es decir, así como nosotros en la unidad número 2 hablábamos de la documentación para lo que es recibir, despachar mercancía, toda esa documentación, entonces también existen unos trámites o una documentación para devolver o para recibir una devolución. Entonces, simplemente dentro, si usted comienza a leer el material, pues obviamente el material le va a decir que el cliente debe diligenciar un formato de solicitud que le devuelvan ese producto nuevo o se lo den en dinero, se debe apuntar la factura, porque cuando usted va a hacer un reclamo debe llevar la factura. Si usted no lleva la factura, es imposible que le den la devolución. Entonces, es importante que hay un protocolo, hay un procedimiento, entonces usted va a describir cuál es ese trámite que se debe o cuál es la documentación que se debe tener presente cuando se presente un manejo de reclamaciones de una mercancía o de un producto como tal. Entonces, este sería el último punto. Ahora bien, aparte de el material formativo y de apoyo, aquí ustedes van a encontrar unos tutoriales, miren que se lo estoy indicando aquí con el cursor. Estos tutoriales hacen referencia sobre todo esto que le están preguntando a ustedes aquí, la documentación, el protocolo, las características de un producto. Entonces, si usted de pronto aún verificó el material y todavía tiene dudas, verifique estos tutoriales, que con estos tutoriales, que son pequeños videos, usted se puede sustentar para que su evidencia sea enriquecida y usted la pueda presentar de acuerdo a qué, a lo que se le está solicitando. Y estas solicitudes que están aquí es lo que usted va a encontrar en la guía de aprendizaje, que son básicamente 6 puntos. Entonces, ¿qué traduce para la entrega de esa presentación? Como yo le decía, usted la va a elaborar en la herramienta ofimática de su mayor preferencia. Para este caso, yo le sugiero PowerPoint. Hay algunos estudiantes, perdón, algunos aprendices que lo elaboran en Prezi, otros que lo elaboran, digamos, de manera interactiva con unos enlaces, pero ya esas son aplicaciones. Hay algunos que también lo hacen en Word, pero utilizan láminas, utilizan imágenes. Es decir, trate de presentar una evidencia que sea ilustrativa, no solamente que sea plana, es decir, una evidencia plana es escribir lo que dice aquí, pero si usted la adorna con, digamos, imágenes, con, digamos, procedimientos, protocolos, por ejemplo, aquí en la documentación, usted puede colocar la imagen de ese documento, de la factura comercial, en fin, para que sea más atractiva. Entonces, obviamente no se le olvide que al momento de entregar esa evidencia, lo importante que no se le olvide, debe tener una hoja de presentación, es decir, dónde está su nombre, dónde está entregando la evidencia, puede colocar el nombre de la institución, en este caso el CEN. Entonces, que esté la hoja de presentación y luego viene la respuesta a las preguntas. Entonces, una vez ya usted tenga elaborada esa presentación denominada diseño, procedimiento de evolución, entonces ahora vienen los pasos, cómo enviar esa evidencia. Totalmente sencillo, es decir, lo mismo que han hecho ustedes en las unidades 1 y 2 cuando han presentado las correspondientes evidencias, acá también es lo mismo, simplemente que el enlace es diferente. Es decir, ustedes miren que a mano izquierda se van a la carpeta de evidencia, aquí donde está la manito número 1, pero si usted quiere ir de manera específica, usted va a encontrar aquí un combo donde se anidan las actividades. Usted simplemente le da clic a esa pestaña y le dice RAP2, es decir, resultado de aprendizaje 3, perdón, RAP3, y ahí van a salir las evidencias que hacen alusión a la unidad 3. Entonces, usted le va a aparecer evidencia, producto, unidad 3, diseño, procedimiento. Este es el enlace, le da clic. Al darle usted clic, miren que en la parte de abajo usted va a encontrar la opción apuntar un archivo, aquí donde está la manito número 4, y por último le da clic en contestar. Aclaro lo siguiente, por ejemplo, si usted presentó esta evidencia, diseño de procedimiento de evoluciones y la evidencia no cumplió y yo le coloqué en la retroalimentación, estimado aprendiz, por ejemplo, usted solamente trabajó los 3 puntos, le faltó el punto número 3, 4, 5, por favor, haga lo correctivo y la vuelve a enviar. ¿Usted qué debe hacer? Usted, aunque ya envió el primer documento que estuvo de manera incompleta, por ese mismo enlace, usted adjunta el documento, es decir, no va a utilizar otro enlace, sino que por ese mismo enlace, si usted se equivocó 2, 3, 4 veces, por ese mismo enlace debe enviar la última evidencia corregida para que usted lo tenga presente. Entonces, abro comillas, es claro el mensaje de lo que ustedes van a desarrollar en esta evidencia denominada presentación, diseño, procedimientos, evoluciones.
¿Es claro el mensaje? ¿Sí se entiende lo que van a desarrollar? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Todo está claro? Todo claro. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a hacer la interacción en territorio. Ahora bien, yo pregunto, eso sí me lo dicen ustedes. ¿Ustedes creen que es fundamental e importante que hagamos el recorrido allá en territorio? Es decir, básicamente yo les expliqué dónde van a encontrar las evidencias, dónde van a encontrar los enlaces, pero si usted me dice, instructor, va, hagamos el recorrido. Entonces, si quieren que hagamos el recorrido allá en territorio, o todos ya saben cuál es el procedimiento, dónde se deben dirigir, los escucho. Por Hacemos mi, el... pa- por mi ¿Sí? parte no es necesario. Ok, listo. Sí, porque pregunto porque ya este procedimiento yo lo he explicado en la unidad uno, 2, pues básicamente es lo mismo, simplemente aquí lo único que va a variar es la carpeta, es decir, ustedes se van allá a contenido del curso, luego se van a la actividad 3. Anteriormente se iban a la actividad uno, actividad 2, pero como por sentido lógico estamos en la unidad número 3, entonces usted le da clic a la carpeta 3 y ahí va a encontrar la guía de aprendizaje, va a encontrar los materiales formativos, va a encontrar los enlaces para enviar sus evidencias. Entonces, si ustedes creen que no es necesario, pues básicamente yo también se los expliqué al principio dónde encuentran la guía de aprendizaje, dónde encuentran los enlaces para enviar las evidencias y también les expliqué tanto la temática como también las evidencias resueltas. Entonces, a veces pregunto porque eso más que todo cuando uno está iniciando el curso en la unidad uno que no sé, apenas estoy comenzando, pero ya vamos en la unidad 3 y yo sé que ya muchos de ustedes saben cuál es el procedimiento, más sin embargo queda ahí establecido. Si usted tiene duda o inquietud, véase la grabación y ahí usted se puede soportar realmente lo que debe desarrollar. Listo, entonces omitimos ese paso de ingresar a la plataforma y así podemos terminar un poco más temprano. Entonces, orientaciones generales a tener en cuenta las mismas, es decir, no cambian y es básicamente que las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma. Es decir, que actividades que sean enviadas al correo del tutor no tienen validez. Es decir, que usted me diga, estimado instructor, aquí le envío por el correo la evidencia. No, eso institucionalmente no está permitido. ¿Por qué? Porque debe quedar la trazabilidad de que usted adjuntó el documento y efectivamente ahí queda la retroalimentación y la calificación. Quiero hacer una nota aclaratoria en lo siguiente que se me ha presentado en dos oportunidades. Creo que uno, dos aprendices encontré eso que adjuntan un documento, digamos, en Word. ¿Y qué pasa? Que cuando yo voy a abrir el documento en Word, el documento está en blanco. Entonces, no sé si lo hacen de manera intencional o de manera involuntaria, pero ya yo le coloco la nota, estimado aprendiz, usted junto un documento en blanco, por favor vuelva a subir la evidencia porque es posible que se haya equivocado y luego de pasar 2 o 3 días vuelva a verificar y el mismo documento en blanco, entonces ya eso es algo que pues obviamente deja mucho que decir. Entonces, simplemente esa anotación para esos aprendices que se me han presentado esos casos, que presentan una evidencia, una hoja totalmente en blanco. O sea, eso es posible que usted se esté equivocando, pero si ya sucede una, dos y tres veces, ya eso no tiene presentación. Entonces, quería hacer esa claridad porque me pasó en el curso como tal, de recibo y despacho de objetos. Entonces, ¿qué debo hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? Hombre, descargar la guía de aprendizaje, porque les permite el qué y el cómo, a dónde van a desarrollar las actividades y descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes. Es decir, cada evidencia tiene un enlace. Es decir, la evidencia que ustedes van a presentar en la unidad número 3 no tiene nada que ver con el enlace de la unidad número 4. Por eso cada evidencia tiene su enlace y su nombre. Si usted digamos, tiene duda cómo desarrollar la evidencia, por favor, especialmente los aprendices que no se les dificulte ingresar a estas conferencias, revisen las grabaciones. Yo sé que si usted revisa las grabaciones, usted se va a orientar más cómo desarrollar la evidencia. ¿Por qué? Porque a veces no leo, no es para todo este mensaje, pero sí algunos que no leen la guía de aprendizaje, no leen los materiales, mucho menos ven la grabación. ¿Y qué pasa? Que cuando voy a verificar la evidencia que me han enviado, una evidencia que no tiene nada que ver con lo que dice la guía, entonces está fuera de contexto. Entonces, simplemente tomémonos unos segundos, es decir, si no quiero ver la grabación completa, bueno, adelanto el video y me voy a la parte donde el instructor está explicando
explicando la evidencia, es decir, lo que me interesa, listo. Entonces me voy al minuto 30, 35, donde realmente el instructor está explicando la evidencia y así usted, si por cuestiones que no se quiere ver la conferencia web que dura 1 hora, 50 minutos, entonces no se la vea completa, es directamente a la evidencia donde el instructor está explicando la misma. Yo sé que usted, al escuchar y visualizar o apreciar eso que el instructor está explicando, usted presenta la evidencia acorde a lo que realmente dice la guía. El rendimiento académico es importantísimo, importante que ustedes vayan verificando su rendimiento académico. ¿Por qué? Porque ya prácticamente, mire, estamos a puertas de finalizar el curso, es decir, ya estamos finalizando prácticamente, vamos en recorrido a finalizar la unidad número 3. ¿Y qué queda? La última unidad, y a veces algunos aprendices dejan evidencias de la unidad 1, 2 y 3 sin resolver, entonces llegamos al último día y de pronto hacemos las cosas corriendo y de pronto entre ese correr es posible que presente evidencias incorrectas y de pronto al final no pueda aprobar el curso. Entonces es importante que usted verifique su rendimiento y dónde hacerlo. Tiene dos carpetas que dice portafolio de evidencias y las calificaciones. Ahí usted puede observar sus evidencias presentadas, es decir, si las tiene aprobadas y no aprobadas. Por ejemplo, si usted coge el portafolio de evidencias, al darle usted clic en la parte superior va a encontrar evidencia, evaluaciones y foros. Entonces, por ejemplo, yo hice una evaluación, le doy clic en evaluación, me voy ahí automáticamente, al darle usted evaluación, le salen las evaluaciones que usted ha desarrollado en el curso. Entonces, por ejemplo, usted va a encontrar la evaluación de la unidad número 3, ahí mismo le sale la evaluación, cuándo la resolvió, qué día, a qué hora y cuál fue la calificación. Aclaro, las evaluaciones se califican de manera automática, es decir, usted no necesita al instructor para que el instructor se la califique. Entonces, ¿qué necesita usted saber? Hombre, cuando usted envía una evidencia, este documento que debe presentar usted de la devolución, eso sí lo califica y lo retroalimenta al instructor, pero ya lo que es evaluaciones o pruebas como tal, ellas se califican de manera automática y usted no necesita al instructor para que se califiquen. Si están en D, vuelvan a realizar que esas evaluaciones tienen varios intentos para que ustedes lo tengan presente. Y comentarles que obviamente esta conferencia web, esta grabación ya, ustedes la pueden observar de 24 a 48 horas. Es decir, ya mañana yo les estoy publicando a ustedes esta grabación, especialmente para los aprendices que de pronto no pudieron participar y los que de pronto ingresaron un poco tarde para que se puedan actualizar qué fue lo que dije yo. Ya ustedes verifican la grabación desde el principio hasta el fin y simplemente dónde la van a encontrar de manera específica. Se van a la carpeta contenido del curso, luego a sesiones en línea y está una en su carpeta que dice grabación de sesiones en línea. Ahí van a encontrar ustedes conferencia web 1, conferencia web 2, grabación, conferencia web 3 y ahí van, le dan clic. Como también yo se los envío siempre con copia a un anuncio que dice grabación conferencia web, unidad número 3, que eso les llega con copia a sus correos para que ustedes lo tengan presente. Y ahora sí, vamos al listado de la lista, al listado, perdón, de asistencia. Entonces, en estos momentos, ¿qué vamos a hacer? Yo en estos momentos les voy a ustedes a colocar en el chat el enlace de la lista de asistencia. Usted simplemente, ¿qué va a hacer? Denle clic al enlace, perdón, que yo a usted le estoy colocando aquí en el chat. Denle clic y en estos momentos registre su asistencia, es decir, para aquellos aprendices que en estos momentos se encuentran en sala. Pues obviamente recordarles, mientras ustedes hacen esa acción le doy clic a ese enlace y registran su asistencia, les recuerdo que estas conferencias web no son calificables, es decir, el simple hecho que usted no aparezca en esa lista de asistencia no quiere decir que ya usted no se puede certificar, no. Las conferencias web no son ni calificables ni obligatorias, pero sí es importante que nosotros llevemos un registro de cuáles son esos aprendices que por lo general ingresan a estas conferencias web. Entonces, haga ese ejercicio, váyase al chat. Ahí va a encontrar el enlace que se lo acabé de colocar y simplemente le da clic. Ahí obviamente usted coloca la correspondiente información como el nombre, apellido, nombre del curso, la franja, el horario es en que desarrollamos la conferencia, que para este caso es en la tarde, el correo electrónico, en fin, son elementos o información sencilla que les piden a ustedes. Entonces, ya pasando ya a la parte final, entramos al espacio de conclusiones y preguntas. Entonces, ahora sí, abro comillas o abro paréntesis, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Es claro el mensaje sobre lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 3? ¿Dudas, inquietudes, los escuchos?
Sin antes recordarles que la próxima y última conferencia web de la unidad número 4 ya ustedes pueden observar en el cronograma de actividades tanto la fecha y la hora, que ya básicamente es la última conferencia que tenemos la próxima semana. Entonces, dudas, inquietudes, ¿es claro el mensaje? ¿Todo claro? ¿Estoy solo en sala? Todo Sí, todo claro. claro. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, inquietudes, simplemente les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación, recibo y despacho de objetos. Simplemente expresarles a ustedes que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, aquí va a estar su instructor, el Moscotería, para despejar todas esas dudas, bien sea a través de los medios que tienen ustedes allá en la plataforma, bien sea a través del foro de duda e inquietud, de la mensajería interna, el correo electrónico, en fin, todos los medios que ustedes puedan tener acceso posible. Entonces, simplemente expresarles a todos ustedes, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, muchas gracias por su amable atención y desearles a todos ustedes éxitos y bendiciones en esta unidad número 3. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Que Muchas descansen. gracias. Ok, que descansen.